Hola, bienvenidos al podcast Idelán Montería, un podcast donde hablamos del Señor y su palabra. Vida y milagros en la iglesia naciente. En el episodio pasado relatamos lo que está en Hechos 2, donde el Espíritu Santo vino y después ese primer discurso del apóstol Pedro en el cual se convirtieron 3,000 personas. Pero quedaron unos cuantos versos, 5 versos del capítulo 2, del verso 43 al 47, para finalizar. Y es un detalle no menor de la vida de los primeros cristianos. Aunque son pocos versos, muestra muchas cosas que nos dan luces de esta iglesia naciente. Dice la Escritura que sobrevino temor a toda persona luego de lo ocurrido con la venida del Espíritu Santo. Y ese temor es una mezcla de asombro más respeto. Y no deja de cuestionarme hoy como iglesia, ¿sí? Es una muestra de lo que ocurrió con la iglesia primitiva, pero también de lo que debería ocurrir con la iglesia hoy. ¿Por qué se asombra la sociedad hoy de la iglesia? Se asombra de que la iglesia es una comunidad con muchos recursos económicos, con mucho dinero, o quizá con mucho poder, influencia en la sociedad, o, por qué no decirlo, inclusive se asombran de corrupción al interior de la iglesia, o se están asombrando realmente por el poder del Espíritu Santo, porque la Escritura dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esas maravillas, pues otra palabra que la define es prodigio, y las señales eran los milagros. Es eso lo que debe asombrar a la sociedad hoy y no otra cosa. La iglesia debería ser noticia por el poder del Espíritu Santo que opera en ella. Y muestra también cómo empezaron a vivir o a hacer iglesia estos primeros cristianos. Dice que ellos estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Habla de la comunión. Habla de, nuevamente lo digo, la vida de iglesia. En el verso 44 y 45 dice que tenían las cosas en común y vendían sus propiedades, y lo que hacían era repartir según la necesidad de cada miembro, de cada hermano de la iglesia. Y la idea aquí no es copiar el modelo. Algunos ciertamente lo han hecho con no muy buenos resultados, de abusos, de una cantidad de cosas que ocurre cuando tratan de copiar el modelo. Es copiar el principio. No es que todos vivamos en el mismo lugar y que nadie tenga propiedad privada y todos lo vendamos. Eso sería copiar el modelo. Es copiar el principio, esa parte social al interior de la iglesia. Suplir necesidades dentro de las familias de la iglesia. Y dice que ellos perseveraban. Es decir, continua y constantemente estaban en un mismo espíritu, perseverando unánimes. Esa palabrita también la hablamos en el episodio anterior. Perseveraban y lo hacían con un mismo espíritu. Y la iglesia, más que un lugar, es personas, ¿sí? Personas con un mismo espíritu. La iglesia está y estará donde están sus miembros. A diario. Ahí decía, a diario. Día a día ellos se reunían y compartían también. Dice que estaban en el templo y las casas. La iglesia puede estar en el templo, pero la iglesia puede estar en las casas. Estará donde están sus miembros. Y habla de que tenían una comunión. ¿Y cómo era
esa actitud de la iglesia que compartía todo y que tenían comunión, dice, con alegría y sencillez de corazón. Y muestra también que era una relación horizontal entre los miembros de la iglesia. Nadie era más que nadie. Solo se le daba la alabanza a Dios. Dice el verso 47, alabando a Dios, dando alabanza solo a Dios. Y tenían favor con todo el pueblo. Había una gracia de ellos para con el pueblo, no necesariamente el resto de hermanos de la iglesia, sino de la sociedad, de la comunidad. Y muestra algo también, y es que el Señor es el Señor. Lo fue en el pasado y sigue siendo hoy el Señor, quien añadía y añade a aquellos que habían de ser salvos. Se muestra todo esto como consecuencia de hacer iglesia. Vivían en comunión, hacían iglesia, y el Señor añadía a quienes iban a ser salvos. Lo hacía el Señor, el añadir nuevos miembros a la iglesia. No era algo forzado por los apóstoles y la iglesia naciente. Pero quiero empalmar inmediatamente con el capítulo 3, en el episodio de la curación de un cojo, y no voy a abarcar todo el capítulo 3, sino solamente el milagro. Porque si el hecho de traer salvación a otros es una consecuencia lógica de vivir como iglesia, los milagros, sanidades y prodigios deberían ser, como lo fueron en la iglesia naciente, una consecuencia lógica de no solamente vivir como iglesia, sino de la previa llenura del Espíritu Santo. Y muestra el episodio de Pedro y Juan, que iban al templo a las 3 de la tarde, hora de la oración, la iglesia yendo al templo, ¿verdad? Y dice que le traían una persona cojo de nacimiento y lo ponían para pedir limosna. Estaba esperando el favor económico, no solamente de Pedro y Juan, sino de todo el que entrara por la puerta que se llamaba la Hermosa, la puerta del templo. Y él le rogó a ellos que le dieran limosna, pero la respuesta de Pedro y Juan fue mirarlo a los ojos. Como ya estaban llenos del Espíritu Santo, él estaba esperando ese beneficio económico, y él le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy de lo que tengo. ¿Y qué más que el Espíritu Santo? Y dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y este hombre fue sano. Viene a mi mente palabras del cantautor español Alex San Pedro, donde dice que la iglesia hoy tiene plata y oro, pero ya el cojo no baila. Ya no se ven a veces estas manifestaciones, porque la iglesia desafortunadamente en muchos casos ha ido detrás de lo material. Debería ser una consecuencia el haber sanidades, milagros, prodigios, cuando es predicada la palabra y cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo. Este hombre se puso en pie, anduvo, entró con ellos, dice que venía caminando, saltando y alabando a Dios, porque ese debe ser el propósito de los milagros, de las señales, de los prodigios, que el nombre del Señor sea exaltado, y no que la iglesia, un nombre de una iglesia local, sea puesta por encima, ¿verdad? Y dice que fue testimonio, porque todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y la gente sabía: este es el cojo que se ponía a la puerta del templo. Y hubo algo en el pueblo, dice que se llenaron de asombro y espanto. Estaban maravillados por lo que había sucedido. Entonces, hoy también el pueblo, la gente del común, la gente que pasa, debería maravillarse de la vida
en el espíritu de la iglesia de hoy. Luego viene un discurso que será objeto de un estudio en el próximo episodio. Pero entonces nos quedamos con eso, cómo vivían los primeros cristianos llenos del Espíritu, en comunidad, supliendo necesidades, y cómo el Señor se movía en sanidades, milagros y prodigios por la llenura del Espíritu Santo. Dios te bendiga.